Bueno, gente, bienvenidos a este video, un video muy atípico, un video que por sí al motoviajero que le gusta coger las curvas acostado, al que le gusta ver caídas, al que le gusta ver sangre, al que le gusta ver cosas así, no le gusta. Pero posiblemente a las personas que en algún momento aspiren a hacer un motoviaje en su vida, que se vayan a endeudar, que vayan a dejar sus trabajos, que vayan a vender todas sus cosas y que quieran documentar, seguramente les va a servir mucho. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me. Yo quiero hacer este video con la cruda realidad para mí, porque digamos que la realidad es subjetiva para cada uno. Y es un video que hago metidito en la ruta, así como metidito, embutido en la ruta, en la línea o la secuencia de los videos, pero porque yo tengo una responsabilidad muy grande con ustedes, y es que yo a ustedes les dije desde un principio, les voy a contar lo bueno, lo malo y lo feo de ser motoviajero, porque asumir la vida motoviajero conlleva muchos cambios de vida y yo quiero ser muy real con ustedes. Soy tan real que, como estoy haciendo acá el video, en una habitación de un hotel, con mala iluminación, de pronto con mal audio, pero con toda la verdad del corazón. Porque acá en este video quiero tocar varios temas, desde temas que me gustan, desde temas que me enojan bastante, desde temas que me frustran, y desde pronto decisiones que voy a tomar con el canal. Entonces, como lo pueden ver en la miniatura de este video, es de pronto, no es como nos lo muestran. ¿Por qué le digo que no es como lo muestran? Porque se ha generado un poco de falsas expectativas y una cortina de humo sobre el motoviaje. Entonces, gente, quédense en este video porque en serio les va a gustar bastante. O puede ser que no les guste tanto, pero es mi realidad. Bueno, primero que todo, antes de empezar con el contenido borroso del video, pues también decir que el motoviaje a mí me cambió la vida y que lo hizo de una manera muy positiva, que me permitió poder ser y poder sentir. ¿Por qué digo que me permitió ser y poder sentir? Porque yo venía de una profesión o de varias actividades laborales, que era la docencia, el diseño arquitectónico y la construcción. 3 actividades laborales que desempeñaba de tiempo completo, no sé a qué horas, pero las hacía, y que ninguna de ellas me permitía sentir o expresarme como ser humano. Me expresaba como profesional, pero no como ser humano. Entonces, por ejemplo, en clase, yo podía estar triste, pero yo tenía que estar en el tablero así, como el guasón. Diseñando, yo podía estar triste, pero el diseño tenía que ser para las personas que vivieran muy felices en su casa. Y en la construcción, yo podía estar mal, o un poco desconcentrado, pero yo tenía que estar concentrado porque había que tomar decisiones. Porque en cualquiera de estos 3 escenarios, si yo decía que estaba mal y que no estaba bien anímicamente, o bien de salud, o lo que sea, yo ya era débil. Era un mal docente, era un mal diseñador, y yo no sabía nada de construcción. Entonces, a mí el motoviaje me permitió sentir, me permitió expresarme, me permitió expresar la felicidad, pero también sentir frustración, tristeza, desamor, porque se los confesé muchas veces cuando arranqué el viaje. Yo creo que estaba en la peor etapa amorosa de mi vida y se los dije, siendo consciente de que a muchas personas no les gusta que uno diga que está mal. Pero como se los digo, a mí el motoviaje me ha traído, para mí el motoviaje ha sido una terapia interna muy fuerte, porque para mí el tiempo antes era mi peor enemigo y ahora yo me tomo todo el tiempo del mundo para todo. A veces ya me paso un poco de tranquilo. ¿Y por qué les digo que me paso un poco de tranquilo? Y es que ya no me afana salir a las 8,
a las 9. Trato siempre de viajar de día, pero ya voy con más tranquilidad. Si ese día no pude arrancar o no pude continuar la ruta hacia otra ciudad de destino, pues no lo hago. Y eso para mí es un cambio muy tenaz, teniendo en cuenta este ritmo de vida que yo tenía. Yo me levantaba todos los días a las 4 de la mañana y llegaba a mi casa alrededor de las 11 de la noche. Entonces, esa fue la terapia interna que yo he tenido, para tomar las cosas con más calma. A veces me desconozco y sé que las personas que me conocen me desconocen. Y para mí el motoviaje ha sido una terapia interna muy, muy fuerte. Pero también ha traído cosas que eran desconocidas para mí, que no estaba acostumbrado a manejar o a controlar, y que yo también se las expreso a ustedes. Expresión o exteriorización que a ustedes muchas veces les choca. Ahora, vamos con el otro punto. Cuando uno toma la decisión de viajar y documentar, hay dos responsabilidades. La responsabilidad mía cuando estoy viajando, que es mi responsabilidad propia por mí, como mi integridad y mi ser humano, física y mentalmente. Y documental, la responsabilidad con lo que yo muestro. Me devuelvo a mi pasado. Cuando yo era docente, yo me paraba enfrente a un tablero y yo sé que todo lo que le decía a los estudiantes, ellos lo asimilaban en su gran mayoría como la verdad absoluta. Si yo a ellos les decía, usted puede hacer una placa en concreto sin acero, ellos se iban posiblemente con esa idea. Ahora cambiemos el tablero por la pantalla. Entonces yo todo lo que le digo a una persona que aspira a ser un motoviajero, porque somos aspiracionales, los que estamos haciendo esto, muchas personas nos ven como un objetivo, como que yo quiero hacer lo que está haciendo Mauro. Yo tengo que decirles la verdad con responsabilidad, porque ustedes están tomando una decisión bajo algo que yo les estoy mostrando. Y acá quiero hablar sobre el asunto de la romantización que algunos creadores de contenido y que algunas personas que suben contenido a redes, así no lo hagan con el fin de ser reconocidos, o bueno, sí, porque las redes también tienen ese tinte de míreme, obsérveme lo bueno que vivo, están haciendo, y son las cortinas de humo. Para poner un ejemplo también en paralelo al motoviaje, es como las personas que se van a ir a otro país, que se van a ir a Estados Unidos, a Europa y todas cosas, y suben fotos de la torre, de la Estatua de la Libertad, Central Park, en el frío con esos gabanes, así, con el gorrito pues mágico, el último iPhone, o en Europa pues en Coliseo Romano, Torre Eiffel y todas cosas, pero no muestran que están durmiendo en el piso, pero no muestran que quizás un día no pudieron almorzar algo bueno y no que les tocó almorzar algo de paso. Pero no muestran que tienen 3 trabajos. Y no estoy diciendo que esto esté mal hecho. No estoy diciendo que esté mal hecho tener 3 trabajos. Pero hay muchas personas que ven esas publicaciones y dicen, uy, yo me quiero ir a Europa porque ese man o esa nena está llena. Uf, parce, el sueño americano, el sueño europeo, se endeudan, venden sus cosas, muchas veces rompen las relaciones familiares y se van. Y se estrellan con la realidad porque otra persona está subiendo pura cortina de humo. Ahora, yo les decía a ustedes que nosotros somos aspiracionales. ¿Por qué se los digo? Porque yo también tuve personas que yo aspiré a ser como ellas. Y les voy a nombrar 4 canales, no porque sean los únicos y no porque son los más conocidos, yo sé que ustedes van a tener más relación. Agustín de Soy Tribu, Sebastián Villanueva, Charlie Cinewan, Paulito Viajero. Parce, esa gente, cuando yo empecé a hacer los videos, yo dije, quiero ser como ellos. Y tomé básicamente la decisión de dejar mi trabajo porque quería ser como ellos y vivir esa libertad. No los critico porque, como les digo, fueron esa fuente de inspiración para yo poder desligarme ya de ese asunto laboral que me estaba matando mental, física y a nivel de la salud me la tenía destrozada. Y fueron una inspiración para yo hacer lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el problema? Y acá me perdonan si alguna vez de pronto Chalicine, Juan, Paulito, Sebastián o Agustín ven el video, sería una fortuna. A Agustín se lo dije en la feria, en la rodada que hizo en Medellín, parce, muchas gracias.
porque sembró como esa vaina de duda de decir, parce, me estoy matando en vida y tengo que vivir para mí, pero a veces no se muestra todo. A veces yo entiendo que el tema de las redes, sobre todo cuando tú tienes que crear contenido, generar visualizaciones, hace que tú tengas que mostrar cosas muy fantásticas. Las varadas, la vaina cinematográfica, marica, ese man vive como en una película, parce, la aventura, esa montaña, todo. Pero a veces no muestran que extrañan a su familia, a veces no muestran que quizás viajar solo también es algo triste. Cada quien romantice la soledad como quiera, eso sí los dejo a ustedes acá a un lado. Porque a veces soy así, porque yo sé que ahí empiezan de una vez a escribir, pues a mí me encanta estar solo, pues a otras personas no, y ya. Y eso hay que entender, y eso ya vamos a hablar más adelante acá en este video. Entonces, cuando yo asumí este reto, yo dije, yo quiero contar la verdad, porque vuelvo y me devuelvo a la docencia. Es como yo decía a los muchachos, a los chicos, a los estudiantes, es que si ustedes estudian esta carrera, ustedes se van a llenar de plata. Ojo, mi responsabilidad es decirles, esta carrera puede ser una carrera muy lucrativa, pero si la manejas mal, si no te portas bien, si eres mal profesional, si te falta ética o si manejas mal el presupuesto, estas pueden ser las consecuencias. Una quiebra económica, cárcel o lo que sea, o problemas de salud por sobrecarga. Esa es mi responsabilidad y por eso estoy yo acá con ustedes. Y ahí es donde vienen lógicamente a veces los comentarios que hacen en el canal. Hoy este video yo ya venía pensando en hacerlo hace unos días, pero hubo un comentario que hoy explotó la necesidad de hacer ese video y fue una persona que yo tengo en Instagram, sé que se dedica al tema de la panadería, así es que lo tengo referenciado, porque yo ayer subí unas historias en Instagram quejándome de un hotel que yo les pregunté cuando fui a entrar que si era tranquilo, que necesitaba una habitación cerrada, o sea, sin vista a la calle porque necesitaba editar, hacer voz en off y un poco de cosas. Vieron que sí. Y el mismo hotel en la noche, o no, como a las 4, arrancaron una fiesta. Y era una fiesta de la gente y los dueños del hotel. Le pregunté yo a la chica que me quería ir, me dijo, la plata no te la vamos a devolver y si no te avisaron que iban a hacer fiesta no es mi culpa. Así fue seco. Y yo dije eso. Y el señor me dijo, no se queje tanto. Yo le dije, parce, no me puedo quejar. Si a mí me ofrecieron algo, entonces le coloqué el ejemplo del pan. Si usted me dice que usted me está dando pan fresco de hoy, delicioso, y me da un pan viejo con moho, yo no me puedo quejar. O sea que si me quejo, yo ya me vuelvo el malo, y usted que me vendió o que me dijo mentiras, usted es la víctima. Este comentario tómelo ustedes como quieran, lo que pasa es que yo soy una persona que a mí me gusta mucho ser real y respetar a la gente. Y acá quiero hablar sobre el tema de que las redes o en general o el ser humano tiene una necesidad muy grande de minimizar el problema de los demás. Si usted está llorando, no llore. Si usted está triste, no esté triste. Si usted está deprimido y usted se deprimió por eso, a mí me ha tocado peor. Parce, no minimice el problema de los demás. Cada quien es un mundo diferente. Y yo al principio del video les decía, es que a mí el motoviaje me permitió sentir felicidad, frustración, rabia y muchas cosas, porque da la gracia de ser humano. Y por eso en mis viajes yo les cuento a ustedes cuando estoy feliz, cuando estoy molesto, cuando tengo tristeza y cuando tengo todo. Porque ustedes tienen que tener en cuenta de que cuando ustedes arranquen este viaje van a pasar por todos esos sentimientos que quizás no ven en esos videos espectaculares que se ven en redes con más de 1 millón de reproducciones. Porque yo soy muy consciente de eso. Yo soy muy consciente de que mi canal es un canal que quizás no va a crecer por el tipo de contenido que yo hago. Porque si vemos un canal que cuenta la historia del fútbol, porque se originó con fechas, con todo, y vemos otro canal que muestra los mejores goles de Messi, pues adivinen cuál va a tener más de 1 millón de reproducciones. Los mejores goles de Messi, porque es información rápida y es información fácil de digerir, bueno, lo que sea. Vuelvo al tema de la responsabilidad acá con lo que yo les muestro a ustedes, porque a mí muchas personas me han dicho, Mauro, tomé la decisión de viajar por tus videos. Y yo siempre les digo, me alegro mucho, pero ten en cuenta de que tienes que aprender de lo bueno, lo malo y lo feo. Y que se van a presentar cosas muy densas.
respeto mucho el lema del no plan, pero siempre tiene que haber algún plan. Yo siento que el no plan lo han malinterpretado muchas personas que ven a Charlie pensando en que hay que ir como locos. Yo siento que la filosofía del no plan es permitirse que en algún momento el plan cambie. De que si un día no pudiste salir, no sales. De que si te tocó por algún motivo devolverte en la ruta, te devuelvas y eso no te consuma. Siento que esa es la filosofía del no plan como tal. Entonces, a mí a veces me tiran mucho porque me quejo. Pero es que, ¿por qué no puedo quejarme? O sea, si me sirven el pan podrido, ¿me tengo que comer el pan podrido? No, siento yo que eso no funciona así. Y acá es donde viene el minimizar otra vez. Yo la vez pasada hice una ruta, que lo dije, era mi primera ruta prácticamente de off, y se dijo en el video que era para ir nivel 5 y 6, parce, para mí eso era mucho. Y un man me escribió y me decía, muy flojo, porque yo he hecho, pues, parce, se lo digo con toda sinceridad, porque a mí me importa, es el desafío que fue para mí hacer ese tipo de cosas. Porque siempre le sacaba el cuerpo a eso porque me daba miedo, lógicamente, me da miedo caerme. ¿Cómo no me va a dar miedo caerme si yo me parto un pie, se me acaba el viaje o me tengo que aplazar un año? Entonces a veces se previene uno mucho porque yo a veces voy grabando y yo digo, uy, esta curva está cerrada, y ahí me aparece el que dice, pues yo cogí la curva más cerrada que hay en Marte en la Luna, y yo estaba sin gravedad, usted sí, usted es muy flojo. Entonces hay un vicio, hay una mala costumbre por minimizar los problemas de los demás, muy berraca. Es como si una persona me diga, Mauro, voy a construir mi casa y tengo mucho miedo, y yo le digo, ¿usted se preocupa por construir una casa? Yo he hecho 100. Pues lógicamente tiene miedo porque nunca la he hecho, pues eso es más que lógica, y mi labor como arquitecto es decirle, no te preocupes, voy a intentar asesorarte en todo este proceso, es un proceso complicado, pero vas a aprender mucho, y cualquier duda que tengas, acá estoy yo para que me preguntes. De pronto yo pienso así porque el alma de docente es compartir, pero si hay muchos comentarios, se los digo de esta manera muy, muy sincera, son a veces muy estúpidos y son comentarios muy egocentristas, como que quedo bien yo minimizando el problema del otro. Y si ustedes quieren documentar este viaje y van a quedar en YouTube, sí que se van a encontrar esa clase de personajes, así como vamos a tener personas muy, muy bonitas que te van a ayudar muchísimo, que te van a ayudar mucho. Entonces, gente, esa es la realidad del motoviaje. En el motoviaje, desafortunadamente, no muestran cosas que a veces el hotel no nos gusta, porque si decimos que el hotel no nos gusta, somos clasistas. Si decimos tal vez que la comida no nos gusta, es porque somos desagradecidos. Hay que permitirnos sentir y ser, siendo muy consciente de que mi forma de crear contenido no me va a llevar muy lejos en YouTube. Incluso el canal en este momento lo tengo como en un periodo de prueba porque las visualizaciones bajaron full, porque la gente prefiere ver los mejores goles de Messi o las mejores caídas de moto, o que se les perdió un tornillo de la moto mágicamente, pero que voltearon a ver y estaba al lado. Entonces, el motoviaje te cambia la vida, pero definitivamente el motoviaje no es como todo el mundo lo cuenta. Yo me reuní con Vivi Rueda, que es una persona, se llama Pedro, y él ya fue hasta Ushuaia, y él hizo un comentario que me impactó mucho, y fue, si yo hubiera sabido lo que sé ahora, el viaje hubiera sido muy diferente. Y no quiere decir que a uno le entreguen todo masticadito, pero tenemos responsabilidad de lo que mostramos. Eso es como las academias de trading. Le dicen a la gente que se van a llenar de dinero, la gente saca créditos para pagar esos cursos, y de 10 queda 1, si mucho. Y esa es la responsabilidad que se tiene, gente. Somos inspiración para las personas que nos vemos. Espero ser inspiración para ustedes, pero les voy a contar todos los problemas que he tenido. He tenido problemas lógicamente pesados. Van a ver un video en donde la moto no me prendía, me asusté mucho, pero también pasó algo espectacular. Que me hizo sentir de que todo esto vale la pena. Yo sé que van a decir va a aparecer el que diga y se asustó por eso. Pues sí, me asusté por eso, porque yo soy arquitecto, no soy mecánico, así viaje en moto, no soy mecánico, entonces lógicamente me asusto, así como tú te vas a asustar cuando te toque construir tu casa.
Gente, esto no es como lo pintan, pero es algo maravilloso. Esto no es como lo muestran en redes. No todo es felicidad, pero la tristeza te va a traer muchas experiencias. Si se quieren ustedes arriesgar al motoviaje, háganlo. Si se van a arriesgar a hacerlo y me quieren escribir, háganlo. Háganlo siendo conscientes de que esto no es como lo pintan en esos espectaculares videos que resultan. Los quiero mucho, los quiero montones, parce. Amo cuando me escriben, amo cuando me saludan en la calle y me piden foto. Es una vaina fantástica. Y bueno, me disculpan por meter este video en la mitad. Si lo pueden compartir, si le pueden dar like, si lo pueden comentar. Cuando ustedes comparten, dan like e interactúan con el video, o sea, no solamente lo ven, YouTube le da mucho más alcance. Y como les digo, quiero que la gente sepa lo bueno y lo malo. Lo bueno, lo malo y lo feo de viajar en moto, de hacer un motoviaje, dejar todo en este mundo. Acá voy a meter otro asunto, qué pena, esto va sin edición. Y es que conozco amigos que se han endeudado bastante. Les tocó que parar el viaje porque no resultó ser como lo mostraron. Y en ese momento están pagando deudas muy grandes. Y no quiere decir que todo tenga que ser tan bonito. No quiere decir que todo tenga que ser tan bonito, porque ya les digo, uno aprende también de lo malo. Pero también denle la oportunidad a la gente que hace este tipo de contenidos a que también se exprese, ¿sí? Eso es como cuando la gente ve una película y al final no resultan casados, sino que se divorcian. Ah, esa mierda de final. Pues, ese era el final. Ese era el final, porque no todo es tan bonito, pero seguramente hay muchas más cosas bonitas. Gente, muchas gracias. Mil disculpas por este video, mil disculpas por este escenario, por este audio y por esta iluminación tan mala. Los quiero mucho. Y bueno, nos vemos esta otra semana con video nuevo y seguimos en ruta.